Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? A 150 veces. ¿Qué está vendiendo? Pues a ver qué es lo que vende la niña. Carol, de razón que Carol es la que siempre está. Carol. ¿Qué está vendiendo, Carol? Ella tiene una pañalera, profe. Ay, Creo que ella tiene una pañalera, sí. ay, mi chinita. Hola, buenos días, profe. Buenos días. Profe, qué pena. ¿Cómo están? ¿Cómo les acaba de ver? Micrófono abierto. Siempre lo dejas abierto, Karen. Carol, profe, gracias. Qué pena, profe, le hago una pregunta. Claro Señor que sí. Sergin, ¿pudo revisar si lo de la grabación del lunes para que porfa me quitara la falla? No, la verdad no lo he visto. Ahí tengo la falla, pero no, tranquilo, no te preocupes que cuando revise las grabaciones, como yo las reviso después durante la semana, entonces yo te la quito. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy con lo relacionado a a nuestra primera parte del emprendedor. Una vez que nosotros hayamos, ya están viendo ahí bien la presentación, porfa. Sí, señor, ya está bien. Bueno, Sí, señor. entonces hablábamos de digamos, la idea general en el momento de la creación de una empresa. Se da a partir del momento en el cual alguien eh, quiere lograr de pronto realizar un proyecto de vida, ¿cierto? O de pronto se le presenta una oportunidad. En fin, más que ninguna otra situación se da por alguna circunstancia particular en que la persona casi que se ve obligada a intentar mejorar sus ingresos o a obtener unos ingresos. Pero para ello requiere tener una cierta habilidad, un cierto deseo de querer progresar, de querer salir adelante. Esto no es sencillo, no es fácil, no es sentarse a pensar como lo podríamos hacer nosotros en este momento, en qué voy a inventar, en qué voy a mejorar un producto, en qué considero importante para crear una empresa. No, normalmente cuando uno crea una empresa es porque las circunstancias prácticamente lo obligan, lo llevan a que desarrolle toda esa capacidad cognitiva, esa habilidad, esa destreza y lo más importante, ese carácter que le va a permitir emprender una aventura, porque no es más que una aventura que finalmente puede tener un buen fin o al contrario tener un mal resultado. Dice un proverbio japonés que el que quiere subir inventa la escalera. Si yo quiero llegar a algún lugar, tengo que comenzar a construir esa escalera, tengo que comenzar a subirlo peldaño a peldaño, ¿cierto? Eso no es de un solo momento, en un solo instante. Pienso que a los 2 meses, 3 meses ya tengo que ser un gran empresario. Eso es a ver, por favor, cierra los micrófonos. ¿Quién tiene abierto el micrófono allá? Bueno, esa es la dificultad que a veces se presenta cuando uno habla con ustedes a través
de las cámaras. Pero bueno, decía entonces que es una constancia, es una disciplina, es una tenacidad con lo que cada uno de nosotros logramos obtener un resultado. Dice también Víctor Copper que los conocimientos y habilidades son muy importantes, pero lo que diferencia a los grandes de los mediocres es su actitud. Siempre debemos tener presente que la actitud es lo más importante en la vida de un ser humano. Una actitud positiva, una actitud que no se derrote con el primer obstáculo, con la primera situación que le hace pensar que ese no es el camino. Hay que volver a mirar, hay que intentar nuevamente volver a empezar. El término de moda hoy en día es la resiliencia. ¿Y por qué? Porque lo importante en el ser humano es eso. Aun cuando es un término psicológico, sociológico, en la medida en que la humanidad va avanzando, surgen nuevos conceptos, nuevas definiciones, nuevas palabras que nos llevan a pensar exactamente qué es lo que estamos haciendo nosotros, hacia dónde queremos ir. ¿Estamos contentos con lo que hacemos? ¿De verdad eso es lo que queremos? Entonces tenemos que replantearnos, tenemos que pensar efectivamente si el camino que llevo es el correcto. Pero para ser emprendedor no es simplemente, como les decía al comienzo, querer hacerlo. Hay que tener unas características, unas habilidades, unas destrezas que en un momento determinado me pueden llevar a ser ese emprendedor exitoso, ser ese emprendedor que finalmente va a lograr un resultado. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es emprendimiento, ¿cierto? Entonces, el emprendimiento proviene del francés entreprendre, que significa pionero. Se refiere etimológicamente a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo y de llegar y alcanzar una meta. Aun cuando en la actualidad su uso se limita para referirse a las personas que inician una nueva empresa o proyecto. Pero el emprendedor, como lo dice esta parte de la presentación, no es solamente el que crea empresa. El emprendedor es el que normalmente para conseguir un resultado que desea, se lo propone a nivel académico, por ejemplo. Cada uno de ustedes se ha puesto como meta ser un profesional, ser una persona que adquiere una cantidad de conocimientos para que esos conocimientos posteriormente le ayuden a poder llegar a la meta que se ha propuesto. Y durante ese recorrido, que son 5 semestres, 8 semestres, 9 semestres, tu permanente... ¿Quién será el que está allí, hombre? Bueno, entonces les contaba que el emprendedor no solamente, o sea, se utiliza también a partir de los años 60 surgen grandes momentos en los que se definen actitudes, acciones de todo tipo en la historia de la humanidad. Digamos que hay un relanzamiento de lo que era el mundo antes del 60, de los años 60, comienza el Internet, que prácticamente es quien divide al mundo en el antes y el después del Internet. La forma de comunicación, la forma de lograr información, la forma de encontrar unas respuestas frente a ciertas preguntas que nos hemos hecho, se dan a partir de los 60. Entonces aparece también la frase emprendedor, ¿cierto? Pero emprendedor visto desde la perspectiva de la persona que emprende una empresa, que inicia una empresa, que comienza una empresa. Pero esa persona normalmente lo hace sin tener prácticamente ningún recurso. Normalmente lo hace con unos grandes esfuerzos, con unas condiciones que
los hacen prácticamente unos héroes, unas personas que después uno dice, pero ¿cómo lo consiguió? ¿Cómo alcanzó esa empresa y ese logro que hoy es un ejemplo, es una meta que muchos de nosotros quisiéramos, a la cual muchos de nosotros quisiéramos llegar? Entonces les hablaba que no es solamente desde el punto de vista de empresa, como en los años 60, sino solamente a través de mi capacidad para responder a un reto, a un logro, a un objetivo que yo me planteo, como cuando les estaba contando con ustedes mismos, eh, quieren llegar a ser profesionales. Y para ello no es simplemente asistir a una universidad. El integral es un título, no los hace a ustedes la persona que en un momento determinado la vida les va a sonreír simplemente porque tiene un título y ya ustedes consideran que es suficiente. Lo que tienen es que demostrar que efectivamente el paso por la universidad les dejó unos conocimientos, les dejó unas capacidades, les dejó unas habilidades que ustedes van a poner a prueba a través de los diferentes cargos o los diferentes retos que la propia vida les da. Pero si no lo quiero hacer, pues entonces yo busco la manera de crear mi propio esfuerzo. Ayer hablábamos cómo en algún momento nosotros mismos cuando ingresamos a una empresa, el primer reto o el primer obstáculo que encontramos es el que se nos permita acercarnos a otro grupo de personas que tienen diferentes características, diferentes formas de ser y que de pronto no encuentran en nosotros esa persona que ellos piensan que es la que se les va a permitir acercarse a su círculo. Entonces puede haber un rechazo inicial, puede que posteriormente, una vez sea conocida la persona, ya haya una interacción entre todos, finalmente uno dice, oiga, pero yo al comienzo usted no me caía muy bien y mire lo que es la vida, ahora somos grandes amigos, etcétera. ¿Por qué? Porque existía en la persona que ingresa esa capacidad de resistencia de aceptar de pronto inicialmente esa especie de desagrado que causó por ser una persona nueva en una organización. Pero aquí es donde se pone en consideración ese reto, ese esfuerzo, esa capacidad para llegarle a los demás. Una persona que enfrenta el desafío en un nuevo emprendimiento o negocio debe tener una actitud positiva y una gran determinación para enfrentar retos y dificultades. Si uno no está dispuesto a, perdónenme la palabra, a estrellarse contra el mundo, sino que cree que ya simplemente repito que porque tengo los recursos, porque ya tengo el lugar donde voy a trabajar, porque tengo las mercancías, los materiales, los insumos y ya está dado toda la situación para tener una propia empresa, eso no es cierto. Yo tengo que esperar el momento en que me encuentre con la primera dificultad para saber cómo voy a enfrentarla, cuál va a ser mi decisión, cuál va a ser mi reacción, qué tengo en mente planeado para tratar de evitar eh, que ese obstáculo no me limite y no interfiera en mi habilidad para poder crear y lograr una empresa. ¿Cuáles son las principales características de una persona emprendedora? Ya, digamos, en algunas frases que he pronunciado, podemos intentar entender lo que a continuación vamos a presentar. Primero, la innovación. La innovación es aquella persona que no solamente modifica lo que ya está, sino que crea algo nuevo, algo original. O sea, tiene las dos condiciones, que modifica lo que ya está, que lo hace diferente, que fue una palabra que utilicé ayer mucho, que esa diferencia lleva a que los clientes o las personas que van a adquirir mi producto o mi servicio finalmente elijan ese producto o ese servicio, ¿cierto? Eso es lo más importante
dentro de la creación de una empresa. Michael Porter en sus estrategias planteaba cómo en algún momento lo que de verdad finalmente logra que las personas elijan como parte del producto que quieren es mirar la diferencia que existe con otro producto. Es cuando uno llega a un supermercado, por ejemplo, y allí encuentra, si nos quedamos en los electrodomésticos, digamos que es el ejemplo que más podemos utilizar para entender las diferencias. Hay televisores, primero, de diferentes pulgadas, segundo, de diferentes marcas, con diferentes funciones, que me dan a mí la posibilidad de entrar a seleccionar uno de ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Hay diferencias entre ellos. Y hay marcas que sencillamente yo ya tengo definidas cuando voy a entrar a un almacén. Es que yo quiero un Sony porque es reconocido como la marca que tiene mejor sonido, los equipos son de calidad, son costosos, pero uno sabe perfectamente que es un producto de muy alta calidad. De pronto vemos un Samsung, de pronto vemos un Kendo, de pronto vemos tantas marcas, que ahí sí ya no elegimos marca, sino precio o función o algo que determina que yo escoja ese producto. ¿Y dónde se dio? En la innovación, en esa capacidad de presentar un producto con una idea nueva, con una idea original. Viene la parte en el emprendedor de la creatividad dentro de su pensum. Más adelante, creo que el siguiente semestre, ustedes van a ver una materia que se denomina innovación y creatividad. Y van a mirar a través de esa asignatura cómo existe ese cambio entre la innovación y la creatividad, que inicialmente podemos entender como una sola, pero que son diferentes. En la innovación, repito, se trata de la transformación, de la modificación, de agregarle algo a lo que ya existe. En la creación es que llega a ser algo nuevo, totalmente diferente, ¿cierto? Que dé respuesta a lo que en un momento determinado queremos entregar. Eso hace también que los productos nuevos en el mercado, digamos, con el mismo avance de la tecnología, prácticamente lo que estamos haciendo es innovar. La creatividad como tal ya es, ¿qué sería una creatividad? Lo que les decía es como ejemplo, un automóvil que huele, pues es decir, que está en la imaginación, está, pero que, es más, ahí desde la ciencia ficción se da muchas veces esa posibilidad de crear esos artículos, esos productos que a nosotros ya en la realidad nos parecen realmente importantes, nos llaman la atención, nos hacen mirar y pensar de pronto en ese sueño de tener eso que en las películas es ficción, ¿cierto? Pero eso hace parte de la creatividad. No crean que la ficción desde la película es simplemente tener una persona que se coloca un escudo o un anillo y huele o resista los impactos de algo. Eso necesita creatividad en la persona que está creando, perdón la redundancia, ese héroe o ese personaje que finalmente nos lleva a que nosotros muchas veces nos identificamos con ellos, ¿cierto? Pero es la creatividad del director, del creador, del productor, que hace que nosotros realmente nos interesemos en ese tipo de ficción. Eso es nuevo, eso es novedoso, ¿sí? Y la persona que sea creativa es la persona que dentro de su propia construcción mental va a entregar algo nuevo. Una de las partes más importantes de
del emprendimiento es la capacidad de asumir riesgos, es la capacidad de tener esa, digamos, esa estructura mental de poder afrontar esas eh, incertidumbres, esos riesgos, esos cambios que se me van a presentar en el transcurso de la creación de una empresa. Entonces, en algún momento voy a mirar cómo puedo, desde mi propio ser, entender que debo asumir una posición frente a una situación que yo no tenía, sabía que se iba a presentar, pero que en algún momento esta llega y digamos no estaba preparado. Estaba pensando en que iba a presentarse un riesgo, pero nunca supe qué tipo de riesgo iba a llegar a mi vida cuando creo una empresa, cuando creo la posibilidad de hacer algo diferente, ¿cierto? Y especialmente cuando hay un proyecto que yo llego o puedo desarrollar o puedo generar, es cuando mayor cantidad de riesgos existen. Recuerden que parte de los riesgos, digamos, se pueden asumir desde el punto de vista no solamente del producto, sino del entorno en el cual yo estoy, mis propios compañeros, eh, al interior de la organización pueden existir personas que por alguna circunstancia eh, no valoran lo que yo estoy creando y por el contrario, en algún momento puede darse la situación de que ellos mismos son los que se encarguen de decirme, pero usted qué está haciendo, usted para qué va a presentar eso, mire que eso no va a ser, porque allí también existen personas que en algún momento pueden sentir envidia, pueden sentir como cierto complejo de que yo sí logro lo que ellos no han podido hacer. Y cuando yo no lo puedo hacer, trato de minimizar lo que los otros consiguen. Eso es importante en el emprendimiento, esa capacidad personal que tengo de entrar a asumir ese riesgo, enfrentarlo, superarlo y demostrar que estaba preparado para asumirlo. Otra característica del emprendedor es la perseverancia. Es una cualidad, ¿cierto? Que todos los emprendedores deben tener. Cuando nosotros nos trazamos una empresa, les contaba que no solamente es a nivel de empresa, sino también en el momento en que asumimos una meta, un proyecto, un objetivo, inmediatamente tenemos que tener claridad en que vamos a ser perseverantes, disciplinados y que vamos a mantenernos hasta el momento en que se concluya o se llegue a esa meta. Muchas veces nosotros, para colocar los ejemplos típicos de lo que nunca vamos a cumplir, son las promesas del mes de diciembre, cuando la alegría, la efervescencia, el entorno familiar nos lleva a hacer unas promesas que a los 15 días, 20 días, un mes, 2 meses ya ni nos acordamos que habíamos hecho, pero que en ese momento en el que le estamos contando a nuestra familia, a nuestros amigos, es que yo el año entrante sí voy a cambiar, voy a trabajar, voy a comenzar a ver si puedo adquirir una casa, voy a mirar si adquiero un carro, y todo el mundo y todas las situaciones para nosotros en ese momento son posibles. Pero cuando pasa la efervescencia, cuando pasa el momento de esa reunión, sencillamente nos encontramos con que o no estamos dispuestos a lograrlo o definitivamente no somos perseverantes y consideramos que se requiere demasiado tiempo, dinero o que yo no estoy para sacrificarme, porque eso significa sacrificio. Recuerden que también tomando lo que más adelante les voy a decir, en el emprendimiento existe sacrificio.
Existe esos momentos en que yo pienso, ¿de verdad estoy haciéndolo bien? ¿Estoy consiguiendo mi objetivo? ¿Vale la pena sacrificarme tanto? Porque cuando usted quiere crear una empresa, no es simplemente, repito, tener el dinero, tener los recursos, tener la infraestructura, sino enfrentarse a un sacrificio que es, por ejemplo, estar todo un día detrás de o dentro de su empresa. A veces se desprende uno de la familia, a veces uno no puede ver constantemente a sus hijos, a sus amigos, o sea, eso es un sacrificio. Estamos dispuestos a afrontarlos cuando vamos a pensar que voy a crear una empresa y lo que es más importante que en algún momento también ya alguien lo dijo, las ganancias, ¿cierto? Eh, yo sé que algunas personas pensarán en forma altruista o filantrópica en que yo creo un empleo, pero es que yo no necesito hacerme millonario, es que yo no necesito enriquecerme, yo lo que necesito es tener unos ingresos y de pronto poder ayudar a personas que están cerca de mí. Pero cuando usted está ya en su negocio, cuando usted ha conseguido algo a través de sacrificios, cuando comience a llegar el dinero, cuando comience a encontrarle respuesta a esos sacrificios, entonces usted también comienza a reflexionar. Usted quiere crecer, usted quiere seguir fortaleciendo su negocio y comienza ya a pensar en cómo mejorar ese negocio, cómo crear una sucursal, cómo hacerlo crecer, ¿cierto? Y allí, cuando uno pensaba que simplemente quería un negocio tranquilo, no va a ser así. Si usted quiere tener realmente éxito en la vida, debe tener una mentalidad no solamente positiva, sino una visión a largo plazo, ¿cierto? Por eso las ganancias, uno no cree, no se imagina que va a costar un tiempo en encontrar esas ganancias. No llegan los primeros meses, sino después de mucho tiempo en que usted ha iniciado su emprendimiento. Pero reitero, cuando llega, usted necesita recuperar el dinero que invirtió. Por eso al final de nuestro proyecto vamos a encontrar el punto de equilibrio, o sea, el momento en el cual a través de las ventas yo voy a recuperar lo que he invertido. Algo que, como les decía, en los negocios de personas, las misceláneas, las tiendas, nunca se mira si en algún momento se recuperaron esas inversiones, sino simplemente se utiliza el dinero que ingresa para llevarlo al diario vivir, a la cotidianeidad, a el momento, al presente, sin pensar si eso hace parte de la recuperación del dinero o si ese dinero ya nunca se va a recuperar. Y eso no lo piensan quienes tienen este tipo de negocio porque nunca, digamos, lo tuvieron en mente. Otra característica es la flexibilidad y la adaptabilidad. Entonces, siempre debemos tener presentes que el propio mercado, el propio entorno, es cambiante. Es un entorno que no es igual, que todos los días tiene una forma diferente. El ser humano, para colocar un ejemplo de tipo anatómico, nosotros aquí estamos, ustedes me están observando y ustedes me ven en este momento a través de la pantalla, pero no se dan cuenta, jamás en su mente van a observar que yo estoy transformándome segundo a segundo, milímetros de segundo a milímetros de segundo, estoy cambiando. Ustedes no lo perciben, porque en ese momento, digamos, hay una solidez en la piel, en los huesos, pero si le colocamos un microscopio a mi piel, donde ustedes puedan observar, van a ver una cantidad impresionante de átomos y de células a una velocidad que ustedes jamás se van a imaginar que están girando y que están construyendo
mi piel, pero que se están destruyendo y al segundo se están renovando. Y vengo a mirar que este profe tan loco. Es cierto, todos nos estamos transformando día a día, por eso crecemos, ¿cierto? Nos hacemos jóvenes, luego la madurez y luego nos volvemos viejitos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente todo tiene un tiempo en la vida, y más aún el ser humano, y les habla de la empresa. La empresa también en algún momento muere por algunas decisiones, por alguna circunstancia. El mundo es dialéctico, el mundo no está quieto. Ya decía un filósofo, creo que era Sócrates, que nadie se baña jamás en un río con la misma agua. Usted tan pronto ingresa al río, toma una vasija, la vacía en su cuerpo o está dentro de la misma corriente, a los segundos ya no es la misma agua, porque fluye permanentemente. Así es el mundo. El mundo es cambiante y la mentalidad nuestra debe estar preparada para esos cambios. Debe aceptarlos y debe buscar más bien cómo se adapta a ese cambio y no lucha contra el cambio. Uno de los problemas de la administración es la resistencia al cambio. Cuando uno entra a una empresa, cuando uno entra a una organización, lo primero que establece es una comodidad para poder estar dentro de esa organización. Entonces a uno le entregan un manual de funciones, le entregan unos procedimientos y uno poco a poco se adapta inicialmente a esas funciones y a esos procedimientos. Cuando a usted le dicen, mire, usted ya no va a hacer eso, sino tiene que pasar a otro cargo, a hacer algo diferente, inmediatamente viene el choque. ¿Pero por qué? ¿Yo qué estoy haciendo? Déjenme así que, o cuando le dicen a usted, oiga, mire, tiene que mejorar, porque lo que usted está haciendo no está bien, cambiemos el procedimiento y ya inmediatamente viene el rechazo, ¿cierto? Eso es lo que más afecta a una organización y a una persona, que no esté dispuesto al cambio, que siempre se resista al cambio, que no vea digamos, la positividad que se da cuando surge el cambio, porque normalmente los cambios se hacen para mejorar. Nunca un cambio se hace para destruir lo que ya está. Se hace siempre mirando esa posibilidad de construir algo mejor. En muchos casos, las situaciones económicas de los países dificultan el acceso al empleo en relación de dependencia. En tales circunstancias, quienes tengan un espíritu emprendedor van a generar por su cuenta sus propios negocios. Fue el comienzo de mi conversación con ustedes. El mundo atraviesa esa dificultad. Hoy, nuestro país de alguna manera está demostrando, evidenciando, haciendo conocer que no tenemos la suficiente cantidad de empleos y no encontramos una respuesta. Siempre tratamos de encontrar alguna salida, pero esa salida es muy complicada. Yo les comentaba el día de ayer, en Colombia en este momento, en este instante, hay aproximadamente 3 millones de personas sin empleo. O sea, personas que están en capacidad de trabajar y que ya pueden acceder al mercado. Muchas de ellas son personas que apenas están ingresando, cumplen apenas los 18 años, están saliendo de su educación intermedia, de su bachillerato, pero ya necesitan entrar a trabajar. ¿Será que en Colombia, en este instante, en este momento, existen empresas, la cantidad suficiente de empresas en Colombia o el propio Estado, desde su propia estructura, crear empresas o recibir a 3 millones de personas? ¿Usted sí cree que eso es posible? ¿Así lo quieran hacer? Eso es muy complicado. Y no solamente es Bogotá, no solamente es el país, no solamente es América Latina, es el mundo entero. Que en más alto o menor cantidad de porcentaje tienen el problema de que no pueden dar acceso a todas las personas que lo requieran. Es más, hay una teoría de Adam Smith
es el padre de la economía, es una posición que puede ser polémica, donde él planteaba la necesidad de que hubiese unas personas que no debían ingresar, no una cualquiera, una cantidad X de personas que no debían ingresar al trabajo. ¿Por qué razón? Porque si ingresara el 100% de las personas a trabajar, ¿qué le pasaría a la economía de un país? Es una posición económica y teórica, ¿cierto? Que ha dado lugar a diferentes polémicas. Entonces, ¿qué se planteaba? De acuerdo con Smith, que no es conveniente para un país que el 100% de las personas estén trabajando. Y para ponerlo mucho más accesible en el conocimiento de la economía para ustedes, eso significaría que si todo el mundo trabajara, habría una sobreproducción y al haber una sobreproducción, los precios de los artículos caerían y al haber una caída de los precios de los artículos, los empresarios no tendrían para qué producir y si no hay producción, habría que despedir y si hay que despedir, las personas se quedarían sin ingresos y si no hay ingresos no hay demanda y ese es un círculo vicioso. Entonces, imagínense que desde hace más de 250 años un economista planteaba la necesidad de que en un país no es conveniente, no es realmente posible que haya un 100% de personas empleadas. De hecho, no existe ningún país en el mundo. Ninguno, ni siquiera en los países comunistas, donde el 100% de las personas esté trabajando. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, entonces no es que nos vamos a morir de hambre. No, tampoco. Surge el emprendimiento y surge la posibilidad de que alguna cantidad, no todos, ahora no vamos a poner a 2 millones de personas o 3 millones de personas a ser todos emprendedores, pero sí una parte, un porcentaje de esos 3 millones de personas podrían ser emprendedores, podrían crear su propia empresa, podrían intentar lograr ese proyecto de vida y transformarlo en una realidad. Por favor, quien tiene el audífono abierto. Y allí sí se podría o se tendría la posibilidad de poder ayudar a otros, ¿cierto? De poder lograr que una cantidad de personas cercanas a nosotros pudiesen entrar a mi empresa. ¿Cuál sueño ha sido también el de nosotros? No nos vayamos lejos. Claro, en términos también de ficción, todos pensamos lo mismo. Si yo me ganara la lotería, lo primero que haría sería comprar una casa a mi mamá, a mis hermanos, comprar, y todo el mundo ya dilapida la fortuna que ni siquiera se ha ganado siendo altruista. Porque lo primero que uno tiene en mente no solamente es su propia persona para salir adelante, sino los que están atrás de uno, ¿cierto? Los hijos, la familia, los amigos, y uno, digamos que mentalmente, comienza a ayudarlos a todos. Pero cuando llega el momento, eso será una realidad. Será posible que nosotros concretemos eso y cuando ya tengamos un negocio y nos llegan los amigos y todos nos sí, a ver, entra a ver que usted va a entrar como... Y ahí el problema. ¿Qué tanta realidad existe en lo que yo deseaba y en lo que yo hago? Naturalmente, esta es una decisión muy difícil. Quien la toma sabe que debe tener una estabilidad y esa estabilidad la otorga el salario, ¿cierto? De todas maneras, el riesgo, sea por ambición de los beneficios que se van a adquirir o por necesidad del desempleo, nos lleva a que busquemos una salida. Cuando hablamos de salario, estamos hablando de que yo ya no voy a necesitar
que alguien me cancele o me entregue mensualmente un salario. Normalmente todos nosotros nunca estamos satisfechos con lo que ganamos, pequeño, poquito o mucho. Siempre encontramos que merecemos mucho más, con mucha lógica muchas veces, o algunas veces porque somos, demasiado ambiciosos en términos de querer mejorar muy rápidamente y nos creamos nosotros mismos una ilusión que se estrella porque la realidad indica que las empresas no van a pagar más de lo que pueden supuestamente entregarle a su empleado. A veces eso no es cierto, diría que la mayoría de las veces no es cierto, porque el dueño lo que hace es tratar de acumular dinero para obtener más utilidad. ¿A costa de quién? A costa de los que trabajan, ¿cierto? Y entonces, entre menos les pague, pues más dinero me va a quedar. Allí es donde viene ese momento en el cual usted como emprendedor va a entender si esa es una respuesta lógica a lo que usted sufría como empleado. Y ahora usted, estando ya como empleador, va a ser tan generoso de entregarle a otras personas salarios mayores. ¿Sí lo han pensado? O sea, cuando la mente crea ilusiones, son fáciles, pero cuando la realidad nos llega, es cuando entendemos y comprendemos que una cosa es lo que se piensa y otra cosa es lo que yo puedo lograr. Que puedo construir una buena empresa, que puedo hacerla salir adelante, que puedo llegar a competir, es lo ideal. Mantenerla es lo complicado. Eso es lo complicado. Que ella siempre esté y que esté creciendo y que esté en permanente cambio para poder competir. Muchos países han organizado entidades dedicadas especialmente a promover los pequeños emprendimientos, ya que estos son importantes en la economía, sobre todo al considerar que el entregar trabajo, el dar trabajo o el tener las posibilidades de trabajo suele crecer a un ritmo bastante superior al de la oferta. En la medida en que hayan emprendimientos y emprendimientos, la oferta va a continuar creciendo porque el mundo continúa evolucionando. En este momento entraron al área laboral. Vamos a colocar una cifra que no es real. 100.000 personas, creo que eso es mucho. ¿Cuántas personas realmente en este instante están ingresando al mercado o quieren ingresar más bien al mercado laboral? 200.000 en Colombia. Y dentro de 6 meses, ¿cuántas personas más? Y dentro de un año, ¿cuántas personas más? O sea, volvemos al problema inicial. ¿En dónde estará el punto de equilibrio en el que la cantidad de empresas unidas a las del emprendimiento sean suficientes para que haya una cantidad igual de empleos para las personas que no lo tienen hoy? Nuevamente planteamos la situación. Lo ideal es que haya una parte mínima muy baja, un 4% máximo de pronto, como en Estados Unidos, como en Europa, que oscila entre el 1 y el 1,8, 2% de desempleo. En algún momento llega al 2 o 3%, como pasó ahora en la época de la pandemia, que en Estados Unidos alcanzaron los niveles que además se han visto en ese país como el 8 o el 10% de desempleo. Que esos son cifras abismales para un país tan supremamente desarrollado, pero que dada la situación, pues se generó ese problema. ¿Y qué pensar de Colombia? Donde la cantidad de personas que perdieron el empleo ya prácticamente es incalculable. La informalidad, nos queda la informalidad. Y allí viene el otro problema. ¿Apoyamos la informalidad? ¿Estamos de acuerdo con la informalidad? ¿O buscamos el emprendimiento, la legalidad?
La posibilidad de que, bueno, y cuando hablamos de entidades organizadas, vamos a ver cuando mañana, vamos a ver las pymes y la forma como el Estado, desde las diferentes normas, eh, ayuda o crea condiciones para el emprendimiento. Entonces existen varios organismos, los vamos a mirar mañana, que no solamente van a favorecer a las MIPYMES, sino a los emprendedores. La posibilidad de que un empleado se transforme en empresario, así sea de un proyecto, es una salida importante para esas crisis de desempleo. El emprendimiento es positivo para las diferentes sociedades. Pero ya nos hemos dado cuenta que efectivamente nosotros, si tenemos la voluntad, si tenemos la disciplina, si tenemos el temperamento, el temple, la perseverancia, la constancia, podríamos en algún momento no solo intentarlo, sino conseguir la creación de una empresa. La globalización también trae algo positivo en medio de del caos, de la inequidad que surge en el mercado. Y es que se da la posibilidad de que los productos tengan al inicio al menos una pequeña posibilidad de ser aceptado en la población. Cuando hablamos de la informalidad, ustedes se dan cuenta muchas veces que usted va atravesando la calle y alguien tiene en el suelo una ruana, una cobija o algo donde tiene una cantidad de mercancías, entre comillas, chucherías, y uno dice, esta persona, ¿cómo se mantiene en el día? ¿Cómo puede estar allí y todos los días usted la encuentra? Y usted habla con ellas y definitivamente, en algunos casos, consiguen lo de su diario. ¿Vendiendo eso? Sí, vendiendo eso. Sí, claro. ¿Sí? Usted ve la persona que pasa, que queda mirando y algo compra, ¿cierto? O sea, siempre va a haber mercado. Siempre va a haber un mercado. Siempre va a existir la posibilidad de que ese producto tenga una persona que lo quiera o que quiera ese producto, ¿cierto? Entonces, por eso el emprendimiento, por eso a veces la informalidad, a veces uno le pregunta a ellos y ellos están mejor, en algunos casos mejor que la formalidad. No tienen que pagar impuestos, no tienen que pagar servicios públicos, no tienen que contratar a nadie, están allí y se ha visto, de pronto a través de encuestas, como el ingreso diario de ellos es en algunas ocasiones, ojo, en algunas ocasiones superior a lo que venga una persona trabajando en un lugar formal, en un negocio en particular. Emprendedor es aquel que tiene una idea y se esfuerza para ponerla en práctica. Decíamos que la persistencia y el sentido de innovación son algunas de las características del perfil del emprendedor. Y existen diferencias entre el emprendedor y el empresario, ¿cierto? Ya vimos que una de las principales características es esa famosa habilidad de la creatividad o la innovación. Mire, dense cuenta, por eso es que esta asignatura está hoy en el pensum de todas las universidades, todas, absolutamente todas, independientemente de la carrera que sea, tienen la asignatura de la creación de empresas y en algunas partes también la asignatura de la creatividad y la innovación, porque es lo único que nos puede llevar en un momento determinado a que nuestro pensamiento se vuelva constructivo, que hay una construcción mental, que lo que usted hace no sea simplemente el reflejo de una repetición de lo que usted recibe diariamente, sino que usted lo transforme como algo nuevo, como algo diferente. Cuando yo les hablo a ustedes de esto que estamos conversando el día de hoy, la idea es que usted no repita exactamente con las mismas palabras lo que posiblemente yo les estoy entregando, sino que ustedes a través de una construcción mental tengan bajo un nuevo léxico que ustedes crearon una respuesta
a esto mismo que yo estoy hablando del emprendimiento. De eso se trata el conocimiento. Se trata de construir mentalmente información nueva. Cuando ustedes en algún momento tengan la oportunidad de hablar con alguien diferente a sus compañeros o a mí como docente, ustedes van a decir con sus propias palabras lo que aprendió en el día de hoy. O si ya lo sabe, de pronto mejorarlo y construir algo nuevo. Ah, sí, mire que yo vi la clase de creación y mire que hiciste y lo hizo usted con sus propias palabras. O sea, sí hubo una construcción mental, sí hubo una aceptación del conocimiento, sí hubo una aceptación de la información que se recibió. Y eso llevó a que ingresara a mi mente y quedara allí guardadita, esperando que yo más adelante la utilice de pronto para construir algo nuevo o al menos para contarlo. Hay algo que también es importante dentro del emprendedor, el liderazgo. Y el liderazgo está unido a la tenacidad, a la persistencia. Un líder que no tenga esa capacidad de mantenerse, de establecer ese liderazgo frente a un grupo, no es un líder. El emprendedor tiene que ser un líder, tiene que ser una persona que por encima de las circunstancias mantenga su idea, que por encima de cualquier limitación o obstáculo persista, se mantenga, sea tenaz en llegar al final. La motivación, lo hablábamos en días anteriores, está unida al optimismo, no simplemente existe la motivación en la que alguien me entrega dinero. Eso lo decía Maslow, creo que ustedes en su administración de empresas lo vieron como una de las teorías de la administración, ¿cierto? Y donde él plantea algunos de los elementos importantes dentro de la motivación. Muchos consideran que entregarles un cartel, entregarles una medallita, entregarles un trofeo, eso no es motivante. Algunos lo queremos transformar eso en dinero y no siempre para el caso de la motivación. Eso es lo que los mueve a querer mejorar en su actividad dentro de una organización. Pero resulta que sí ayuda en algunos casos, digamos desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de demostrar frente a los demás que uno ha sido el mejor. Entonces cuando le entregan esos diplomas, esas medallas, cuando al final de una actividad uno pelea, ¿por qué? Pelea por un diploma, ¿cierto? Pelea por un trofeo y lo exhibe uno con orgullo allá en su casa o en el lugar en el que destine para que ese momento sea recordado, ¿cierto? Mire, yo me gané esto, qué satisfacción la que siente uno cuando muestra con orgullo lo que ha conseguido a través de su esfuerzo y de su capacidad. Entonces la motivación también permite en un momento determinado que yo tenga esa mentalidad abierta, esa mentalidad de cambio, esa mentalidad del riesgo, porque la motivación implica que yo tengo que entrar a competir frente a otros. Y esos otros tienen la misma motivación que tengo yo. Y entonces vamos a encontrar una lucha sana, una pelea sana, en el que el mejor va a ser el que triunfa. La planeación dentro de el emprendedor debe ser una característica importante, no solo para afrontar y asumir riesgos. Yo les decía en algún momento que cuando se crea una empresa uno siempre está casi que predispuesto a enfrentar situaciones y circunstancias, ¿cierto?
Pero que a veces nos llegan cosas que yo no esperaba. Yo sabía que iba a afrontar unos riesgos, pero no en la cantidad, no en la, digamos, la dificultad que tengo que enfrentar en ese momento. Uno puede planear y uno puede tener una visión de lo que posiblemente puede suceder, pero no siempre en un 100% se puede cubrir todo lo que puede suceder. Pero si usted tiene planeado, la facilidad para dar una respuesta ante una situación inesperada es mucho más importante que lo encuentren a usted sin estar preparado. Hay una frase, digamos, muy coloquial que utilizamos en Colombia cuando nos cogen de sorpresa, es decir, que nos cogieron con los pantalones abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no estaba preparado. Yo estaba haciendo otras cosas menos esperando que me llegara una situación que yo debo enfrentar y que no esperaba. Pero si yo tengo planeación para diferentes acciones o circunstancias que se me presenten, esa misma planeación me va a dar la posibilidad de afrontar y de asumir riesgos. La destreza, digamos que está relacionada con la propia capacidad de afrontar riesgos y de asumirlos, ¿cierto? A enfrentarse a situaciones no planeadas, no esperadas. Entonces, esa destreza, esa habilidad con la que yo lo puedo resolver, esa capacidad que tengo dentro de mí mismo para enfrentar las situaciones, me llevan a utilizar la destreza de una manera tal que pueda salir adelante, ¿cierto? Eh, digamos que son palabras que en algún momento a veces nosotros utilizamos, pero que no vemos la profundidad de lo que significa dentro del término de enfrentar retos y asumir riesgos. Repito, la destreza es la habilidad para enfrentar situaciones que yo en un momento determinado debo encontrar. Una de las partes importantes dentro del emprendimiento, dentro de la innovación y la creatividad, es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es el que destruye, el pensamiento crítico es el que construye a través de la positividad, a través de que si a mí me pasó algo, yo voy a utilizar eso que me pasó para mejorarlo y para buscar una respuesta y que esta situación no se me vuelva a presentar. Me permite tener ideas claras, me permite responder fácilmente frente a circunstancias adversas. Tengo claro lo que quiero. No me toman desprevenido. Siempre estoy allí. Siempre estoy pensando en qué puede suceder. Eso no solamente me sucede en términos de negocio, en términos de empresa, sino en la vida real. ¿Cuántas veces alguien nos hace una pregunta, nos propone o nos plantea más bien un problema y nosotros como que nos sorprendemos, ¿cierto? Y rápidamente tratamos de construir una respuesta. ¿Por qué? Porque yo tengo una claridad, una facilidad mental para dar respuestas, ¿cierto? Esa capacidad ya de responder frente a algo inesperado. El emprendedor también debe tener una capacidad para resolver problemas. Cuando veíamos aquellas fortalezas, ¿cierto? Encontrábamos que la resolución de problemas también son parte de las fortalezas de cada uno de nosotros. Si yo les preguntara a ustedes si en algún momento se presenta que les comentan a ustedes, dígame que tengo este problema, y usted da una respuesta acertada, ¿cierto? Normalmente a usted lo vuelven a reconocer por ser una persona que tiene una mentalidad preparada, predispuesta para resolver problemas.
No todo el mundo tiene esa capacidad, no todo el mundo siente que puede colaborarle a los demás. En algunas ocasiones eso lo vemos más bien como, ay, qué problema otra vez me viene. No, si usted tiene la capacidad, si usted tiene los suficientes argumentos para encontrar respuestas frente a problemas de otras personas, es una habilidad, una destreza que de pronto usted no reconoce, pero que los demás sí ven en usted a una persona que puede solucionar problemas. Es más, la resolución de problemas en momentos tan importantes de nuestra sociedad se ha vuelto parte importante. Tan es así que ya existe una especialización en resolución de problemas. Personas que se especializan en resolver problemas, porque la situación del mundo es muy complicada y se necesita personas con una mente abierta, con un pensamiento crítico, con un pensamiento cambiante, con un pensamiento que abra la posibilidad de encontrar respuestas, de ampliar horizontes y de tener una visión mucho más clara. Y dentro de, tenemos que hablar muy bien del liderazgo, porque base fundamental del emprendimiento es el liderazgo. Esa habilidad no solamente para actuar, sino para influir en la manera de pensar o de actuar de las personas. ¿Por qué el líder lleva en algunos momentos a que las demás personas actúen como él quiere? Porque tiene una capacidad de convicción, porque tiene un discurso que le llega a las personas, los convence y los hace actuar como él quiere que actúen. Por eso, cuando Weber nos habla de que las personas actúan finalmente de acuerdo a como la empresa quiere, quitándonos parte de nuestra propia personalidad, es cierto. Uno tiene que adaptarse a la empresa. Uno tiene que responder de acuerdo a lo que la empresa quiere que yo sea, porque si no, no podría actuar. Si no, no podría pertenecer a esa empresa. Y finalmente yo, sin querer, termino adaptándome a lo que el líder de esa empresa quiere. Y uno siempre manifiesta, no, yo qué voy a hacer eso. Ya, finalmente lo hace. ¿Por qué? Porque hay esa habilidad en el líder. Ahora, el líder no debe imponer jamás en la vida. Obviamente existen líderes, hay diferentes clases de liderazgo, ¿cierto? El líder positivo, el líder que es aceptado por los demás, que tiene carisma, ¿cierto? Ese líder en algún momento es un ejemplo para nosotros, porque llegó allí por sus propios merecimientos, llegó allí porque logró recorrer un camino que hoy lo tiene allí y por eso yo lo admiro y por eso yo lo sigo. Pero cuando el líder es impuesto, cuando el líder simplemente es nombrado, posiblemente va a tener resistencia frente a otras personas. Y muchas veces va a encontrar más conflicto que colaboración por parte de las personas de la organización. Sin embargo, este término tampoco debe enfocarse solamente en hacer cambiar a las personas. Un líder debe tener la capacidad de actuar de diferente manera. Un líder debe tener la capacidad no solamente de decir la última palabra cuando recibe los conceptos de los demás, sino debe ser aquella persona que toma la iniciativa, que genera las ideas. Y entonces los demás lo que hacemos es tratar de buscar respuestas a la idea que el líder generó, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de lo que vamos a hacer más adelante, en la idea de negocio, ustedes arman un grupo
habrá una persona que lance una idea, otra persona o todas en particular, cada una lanza una idea, finalmente se va a imponer una que posiblemente no es solo porque la consideramos mejor, sino porque la persona que nos dio la idea nos hace ver, creer y validar esa idea como la mejor. Tuvo esa capacidad, tuvo esa facilidad de llegar a nosotros. Y entonces cuando se presenta la idea de una sola persona que ha sido conciliada con los demás, estuvo presente el liderazgo. El liderazgo tampoco equivale a una distribución desigual de las tareas y de las ideas, aun cuando sea el líder el que tenga la última palabra, es el trabajador, es el participante quien da los mejores resultados. Una de las fallas de nuestras organizaciones es que no aceptamos como válidas las ideas de los demás. Esa es una falla terrible de la administración, no solamente en Colombia, sino en América Latina. No solo en América Latina, sino en Occidente. ¿Cierto? En Europa, en Estados Unidos y en América Latina, siempre existe el gerente que es el que se cree el dueño de la verdad. Y cuando un operario, cuando un trabajador entrega una idea, es mirado con desdén. Sí, ya le acepta la idea, pásenme por escrito, y cuando llega esa iniciativa escrita, sí, gracias, y simplemente la bota a la basura, porque no cree, porque considera que para él es una desventaja el aceptar que otras personas pueden tener nuevas ideas, que puede proponer algo diferente que no salga de su idea, que no salga de su concíabulo, de su grupo. Y entonces, finalmente, eso lo vuelve a la persona que plantea como un reto al que él no va a estar dispuesto a entrar. Esa es la falla de la administración, o una de las fallas de la administración que existe en Occidente. Al contrario de los orientales, donde para los orientales, entendido esto como los japoneses, los coreanos, los tailandeses, de Singapur, de Malasia, empresas que en los últimos 50 años han llegado a liderar el mercado en el mundo por encima de las empresas de Occidente, y se han ubicado allí porque son personas que parten de una cultura diferente a la cultura occidental. La cultura oriental es más espiritual, es más de confianza, es más de sutileza. Si en algún momento de su vida pueden leer la teoría Z, que es escrita por un autor japonés, William Uchi, él en la teoría Z plantea la diferencia entre la administración occidental y la administración oriental, y cómo en algún momento en la administración occidental intentó entender la administración oriental y tratar de copiarla. O sea, países como avanzados tecnológicamente, como Estados Unidos o como Europa, vieron que los orientales, encabezados por Japón y ahora por China, lograban llegar al mercado, superarlos y crear empresas muy poderosas que rezagaron a las empresas occidentales, la General Electric, la ITT, Philips, en fin, fueron superadas por Samsung, por Kawasaki, en fin, una cantidad de empresas coreanas, japonesas, chinas, tailandesas, etcétera, que en menos de 50 años lograron lo que ellos en 150 años
habían construido. Y entonces, escritor norteamericano-japonés intentó encontrar la respuesta de por qué ese crecimiento de las industrias orientales. E increíblemente encontró que era la cultura. Esa cultura de que hablamos el primer día, segundo día, es la base fundamental del crecimiento de la empresa oriental. ¿Y en qué está basado? En cosas elementales como la confianza. Si yo hago la comparación entre los gerentes occidentales, que como les acabo de decir, miran con desdén a las personas de menor jerarquía dentro de la organización, miran sin respeto a las personas que trabajan en la parte operativa, en la parte laboral, en términos de manualidades, en términos de producción. Y ellos tienen una idea y la desconocen simplemente porque temen que van a perder credibilidad dentro de sus empleados si una persona de abajo lanza una idea superior a la que él pudo haber lanzado, lo ve como un enemigo. En Oriente no. En Oriente esa persona es acompañada, es presentada, es orientada a que presente, se le ayuda, se le protege, se le cuida para que finalmente su idea sea cierta o tenga validez. Esa confianza implica que ellos tienen relación directa con los familiares de los empleados, digamos en términos administrativos de mandos medios y mandos bajos. Ellos tienen la costumbre, los orientales, de acuerdo con la teoría Z, con lo que nos cuentan allí, en algún momento le dicen a unos empleados, el sábado me espera ya, que voy a ir con mi familia. El gerente de la Suzuki, el gerente de Samsung, le dicen a un operario, oiga, espéreme la demanda antes, que yo voy a ir a su casa a almorzar, o lo espero en mi casa para que usted venga a almorzar, o para una comida. ¿Será que en Occidente eso se da? En la vida. Eso hace que el trabajador oriental tenga no solamente esa motivación, sino esa tranquilidad primero de que va a ser respetado dentro de la organización y que va a tener la oportunidad de crecer dentro de la organización. Porque allá no sucede como sucede en Occidente, donde cada uno de nosotros creemos que en la medida en que vamos estudiando merecemos más y buscamos otra empresa. Porque donde estoy jamás voy a crecer así tenga 10 títulos. En Oriente usted debe obligatoriamente crecer dentro de la organización. Usted puede comenzar como mensajero y al cabo de 20, 25 años, que siempre se va a mantener allí porque va a ser el recorrido dentro de la empresa, usted nunca va a pensar en llegar a otra organización, de Samsung a Suzuki. ¿Por qué? Porque allá no reciben a personas que hayan estado en empresas similares y que ya tengan un recorrido, porque dicen ellos que ya vienen con una mentalidad que va a ser diferente, cambiarla, porque cada empresa tiene una cultura diferente. Y entonces, estas empresas japonesas, por colocar el ejemplo, se mantienen durante toda su vida laboral. Es más, cuando llegan a ancianos o a la época ya de retirarse de la empresa, no los retiran de la empresa, sino que los envían a empresas satélites de esa compañía. ¿Cuáles son las empresas satélites? Las que producen los insumos para la empresa principal. O sea, pongamos otra vez a Samsung, la que produce automóviles, solamente automóviles, ¿cierto? Tienen empresas satélites que le fabrican las llantas, que le fabrican los parabrisas, le fabrican los vidrios, le fabrican los asientos, le fabrican las partes de los motores. Esas son empresas satélites. Y las personas que llegan allí son las personas que terminaron su vida en la parte administrativa o en la parte productiva de la principal empresa y los mandan a estas empresas satélites. ¿Sí ven la diferencia? Grandísima entre el pensamiento occidental y el pensamiento oriental.
Las organizaciones dependen para crecer y perdurar del liderazgo donde recae su gran importancia. Un líder será capaz de establecer una buena comunicación y mejorar la capacidad de integración de los miembros, todos con el fin de lograr un objetivo en común. Ese es el verdadero líder. El verdadero líder es el que pelea por todos, el que lucha por todos, el que cuando un empleado tiene una situación difícil, el líder lo acompaña, no lo hunde, no lo lleva al sacrificio, no lo acusa, al contrario, lo defiende. Así él haya tenido, digamos, la culpa, el líder asume que lo hizo con una buena intención, que jamás estuvo en su mente el hacerle daño a la empresa. Pero ese es el buen líder, ese que no conocemos. La comunicación, grave problema. Vivimos en las empresas en Colombia con la motivación. ¿Por qué razón? Porque resulta que una dificultad dada la propia formación y cultura de la empresa es creer que hay hechos, actos o actividades que no deben ser conocidos o reconocidos por todos los empleados de una empresa, ¿cierto? Y entonces uno nunca se da cuenta, uno nunca conoce cuando está dentro de una organización que, por ejemplo, modificaron la estructura organizacional, o la conoce ya cuando comienzan a llegar los cambios, ¿cierto? Uno nunca se da cuenta de que la empresa está atravesando una determinada situación económica hasta cuando la situación ya es complicada, ¿cierto? Uno nunca sabe por qué se tomaron ciertas decisiones, porque la empresa considera que eso es solamente eh, o que debe ser conocido solamente por una parte de la organización. Eso es un error, porque eso crea una diferencia, una separación entre los diferentes niveles de la empresa. No hay una motivación laboral para los empleados, ¿cierto? Eso, el informar es parte de una motivación, lo colocan en la cartelera, ¿cierto? Aquí lo único que colocan en las carteleras son los cumpleaños de los empleados, para celebrarle o simplemente para conocer el día en que cada persona cumple años. Sí, pero la forma como se administra la empresa, la forma como puede presentar algunos cambios, la forma como pueden ir la forma como puede ir la parte económica de la organización, jamás se va a conocer porque se considera que eso es de resorte solamente de la parte directiva. Cuando todos hacen parte de la organización, y eso incluso puede llevar a ser un hecho motivante para los empleados cuando ven que la empresa de pronto pasa por unas circunstancias difíciles y que estas circunstancias ellos pueden aportar de pronto con mayor trabajo, uno sabe, porque el que está en juego es el propio cargo de cada empleado. Cuando una empresa atraviesa por dificultades, uno debería ser consciente de que si esa empresa quiebra, uno también va a salir. Y puede ser motivante, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero no, la empresa lo que hace es ocultar. Y cuando se llegan a las situaciones complicadas, entonces ahí sí nos llaman y nos dicen, estamos en quiebra y vamos a salir de una determinada cantidad de empleados, o vamos a disminuir los beneficios sociales, o vamos de cuando las cosas han sucedido. No hay comunicación. Entonces, si queremos tomar ese ejemplo, las grandes multinacionales, ya que sí las multinacionales han adaptado y adoptado esas formas de comunicación a través de las carteleras, a través de mensajes, ya como se utiliza el computador, donde informan permanentemente qué puede suceder dentro de una organización, que se va a lanzar un producto, que va a haber una reunión para hacer tal, y lo informan. Y eso no le da en peligro que un empleado común y corriente conozca esa situación. Al contrario, el empleado se siente satisfecho de saber que lo tienen en cuenta y que es parte de esa organización. Entonces, una de las mejores formas para motivar a los empleados es la entrega o facilitar la comunicación dentro de la empresa. Les da una motivación, les permite que ellos hagan parte real
de la compañía sin mirar la estructura jerárquica. ¿Sí? El directivo está en la cúspide, en la pirámide, y el operativo está en la base, en la parte baja. Y entonces se genera esa diferencia. Pero cuando la comunicación es total, esa diferencia se rompe. Ya no hay esas jerarquías. Entonces, ¿cómo se podría hacer? A través de comunicados internos que les estaba comentando, a través de mensajes, dando a conocer o escuchando opiniones de los empleados. Alguien puede informar o decir o comentar o escribir, oiga, yo pienso que tal cosa, y eso no significa que esté interviniendo dentro de la administración o esté tomando decisiones simplemente porque expreso mi propio pensamiento y mi forma de ver una situación que posiblemente puede ser mejorada o posiblemente puede ser adaptada a una nueva condición de acuerdo a lo que yo planteo. Eso no significa que el gerente vaya a perder autoridad, ¿cierto? Por ejemplo, alguien podría sugerir, si la situación de la empresa está muy alta en términos de utilidad, oiga, ¿por qué no revisamos los salarios? Mire que la gente, ustedes están ganando, ¿por qué no mejoramos los salarios? ¿Por qué no mejoramos el servicio médico? ¿Por qué no flexibilizamos el horario? ¿Por qué no hacemos eventos? O sea, tantas acciones que se pueden hacer para mejorar y motivar al empleado. Y todo a través de la comunicación. Algo que vamos a ver más adelante es el DOFA. No sé si algunos de ustedes, creo que sí, ya han visto que esta es una herramienta gerencial que nos permite encontrar cómo se encuentra, o diagnosticar más bien, cómo se encuentra la organización y la empresa. Para nosotros, el DOFA se va a construir con base en un producto que vamos a lanzar, que no existe, ¿cierto? Pero donde ya podemos encontrar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. ¿Cómo así que si no existe ya encuentro debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas? Claro que sí. Por ejemplo, una debilidad podría ser que el producto es desconocido, ¿cierto? El producto no lo conoce en el mercado, entonces es una debilidad. Una debilidad que no puedo tener la suficiente cantidad de empleados que manejen las técnicas o manejen el producto en su totalidad. Una debilidad puede ser que no tengo la suficiente cantidad de recursos. Una oportunidad es el propio mercado, la competencia como amenaza. La fortaleza es que es un producto nuevo, que solamente yo la tengo, solamente yo lo tengo, sin necesidad de que el producto exista. Pero ustedes también en su momento van a crear ese DOFA que hace parte de la planeación del proyecto. Se deben fijar unos objetivos para que tengamos claro hacia dónde queremos llevar no solamente nuestro producto, sino nuestra empresa, que sea flexible, que se adapte al entorno, que sea de fácil comprensión y que el potencial mercado lo acepte. Establecer una especie de premisas, de supuestos sobre los cuales voy a trabajar. Si a mí me pasa tal cosa, puede que suceda tal situación. Si se presenta en el mercado un cambio de precios, ¿yo qué puedo hacer? Si existe una cantidad impresionante de artículos similares o parecidos a los míos, ¿qué puedo plantear? O sea, yo establezco unas premisas, establezco unos presupuestos con los cuales yo puedo jugar más adelante. Líneas de acción, hacia dónde me voy a dirigir, qué es lo que quiero hacer, cuáles son las alternativas que tengo, ¿cierto? Evalúo esas líneas de acción, luego la elijo y finalmente elaboro un plan para poder concretar cómo voy a poder manejar mi producto. Y finalmente elaboro un presupuesto. ¿Cuánto me cuesta elaborar, fabricar, producir
distribuir o prestar un servicio. Cuando hablamos de normas, estamos hablando de que el propio Estado, como lo he venido comentando en un momento determinado, busca que haya la oportunidad para que los emprendedores en Colombia realmente puedan lograr, primero, un reconocimiento y segundo, si el proyecto realmente es aceptado y vale la pena, encuentre los recursos necesarios. Entonces, la ley 1014 del 2006 busca fomentar la cultura del emprendimiento, promoviendo el espíritu emprendedor en los estudiantes, egresados y público en general, buscando que estas personas se capaciten y puedan desarrollar la producción de bienes tangibles e intangibles y finalmente puedan consolidar una empresa. Entonces, esta ley de emprendimiento, a través de todo su articulado, lo que busca es que realmente haya un fortalecimiento de la cultura empresarial y de la cultura del emprendimiento. Organismos como el SENA, los que han estado en el SENA, saben perfectamente que no solamente esto es cierto, sino que allá todas las personas que estudian son llevadas hacia esa cultura del emprendimiento, hacia la creación de empresas, hacia actividades que busquen no solamente que ustedes sean parte de los servidores de una empresa, sino que puedan aportar desde su propia capacidad. El objetivo de la ley es promover al emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propendan y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y los establecimientos en la prestación de los servicios. Entonces, la educación desde la universidad es parte fundamental para que tomemos conciencia, para que nuestra mentalidad, nuestro pensamiento sea más constructivo, que deje de ser idealista y que finalmente llevemos a cabo esos sueños, los pongamos en práctica y sean una realidad. Siempre lo pensamos, lo he comentado, siempre soñamos con tener algo. ¿Por qué no nos lanzamos? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que no nos permite realmente lanzarnos? Sé perfectamente que eso viene incluso a veces de formación desde nuestra casa, desde la propia formación de la educación de nuestros colegios y de nuestras escuelas y de la educación secundaria, donde nos limitan permanentemente: usted no haga, usted no entre, usted por qué hace esto, usted por qué hace aquello, usted tiene que cumplir, usted... Y es una serie de limitaciones que finalmente hacen que yo prácticamente pierda esa capacidad de creatividad, ¿cierto? Nuestros propios amigos, tan bobo, mire usted lo que va a hacer. Ah, usted sí lo que está soñando, mijo. ¿Por qué? Porque nunca son positivos, porque nunca ven el lado bueno, porque siempre están pensando en criticar destructivamente. Recuerden que hay un pensamiento crítico que lo que trata es de mejorar lo que existe y lo que se plantea. Tienen unos principios generales como la integración de los valores y el desarrollo de la persona. Fortalece los procesos de trabajo, la asociaciones para trabajar en equipo, el reconocimiento de la conciencia y el derecho a la responsabilidad y el desarrollo de las personas. Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva de la propia organización. Entonces, digamos que en principio puede quedar dentro de una norma, pero que si uno mira, repito, desde entidades como el SENA, desde entidades como Foro Emprender, que apoyan con recursos desde 10 hasta 1.000 millones de pesos a empresas que no lo quieran hacer, que tengan miedo, que les dé pereza hacer un proyecto como el que vamos a hacer nosotros de manera simulada, ¿cierto? Pero eso que estamos aprendiendo aquí es lo que finalmente algún día, si queremos crear empresa y queremos tener el apoyo del Estado, de una manera
mucho más desagregada, podemos entregarlo como un proyecto hacia estas instituciones que nos van a colaborar en cómo presentar ese proyecto. Finalmente tenemos cuál es la Red Nacional del Emprendimiento por parte de la Ley 1014. Está conformada por el Ministerio de Comercio, de Educación, de la Protección Social, por Planeación Nacional, para el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, por el Programa Presidencial Colombia Joven, por la gerencia del SENA y por representantes de instituciones de educación superior. Bueno, muchachos, entonces he concluido por el día de hoy con la parte relacionada con el emprendimiento. Y al igual que siempre, espero que ustedes no solamente me hayan escuchado, sino que hayan creado su propia expectativa con relación a lo que significa ser emprendedor. Y ser emprendedor no es solamente tener ideas, mantenerlas dentro de nosotros mismos, en nuestro pensamiento, sino llevarlas a cabo, llevarlos a la práctica y esperar que no solamente voy a encontrar cosas positivas en el transcurso de la creación de una empresa, sino que tengo que asumir una cantidad de riesgos, que tengo que tener unas habilidades, unas características y que existen diferentes circunstancias por las cuales yo puedo finalmente hacer realidad ese proyecto. Cuéntenme entonces, por favor. A ver, mis chinitos, ¿qué ha pasado? Cuéntenme. ¿Nada que me cuentan? A ver, Profe, pues yo pienso, Cristian. o sea, pues según lo analizado de lo que acabas de hacer y todo, es que para poder hacer una empresa o crear una empresa como tal, hay que empezar primero por la motivación personal, ¿sí? Empezar por uno mismo, empezar por cómo llegarle a la gente por medio de un producto nuevo o que ya existe, eh, sin ofenderlos, ¿sí? Porque pues hay personas que digamos, ven un producto nuevo y empiezan es a mirar los defectos, porque eso pues, tengámoslo claro, las cosas son así. Pero pues entonces primero empezar por eso, por mirarse uno y mirar a ver cómo puede llegar a la gente. A partir de ahí, sí empezar a generar las propias decisiones para la empresa. Pues mi forma de pensar para poder empezar a crear una empresa. Eso es cierto, Cristian. O sea, parte importante de la creación de empresas comienza por uno mismo, ¿cierto? Por valorarse, por entender que sí se puede. Ese término también muy tan de moda ahora. Eh, y si uno tiene digamos, la mentalidad predispuesta a querer hacer las cosas, créanme que eso es posible. A ver, Ángel, cuénteme. Pues desde mi parte, como No, que sería uno, o sea, uno de los mayores problemas pues al emprender, como que sería, digamos que la perseverancia, porque digamos que, señor, ¿tienes problema con el audio, Ángel? Ángel, Ángel, perdón. Aquí estoy, Ángel. profe, ¿me escucha? Ya, ¿Me ahora sí, escucha? ¿Me ahora sí. escucha? Sí, ya ahora sí. Cuéntenos ahora nuevamente porque no le escuché nada. Bueno, pues digamos que desde mi parte uno de los mayores problemas que podría encontrar a la hora de emprender sería como por ejemplo la perseverancia. Digamos que si tenemos digamos, Ángel, que un problema y hoy tenemos muchos problemas en el momento como que ¿no me escuchan? nada. Es que está saltando mucho, hay mucha interferencia, Ángel. Un poquito descuadrada.
Ay, no, profe, entonces que sí cada otro porque no, la Bueno, verdad no sé, profe. bueno. A Perdón. ver, Luis, por ejemplo, ¿qué nos cuenta Luis? Profe, hay en algunas ciudades que hay algo que se llama emprender. O sea, es muy bueno que los jóvenes ahorita busquen ese tipo de ayudas del gobierno, como el banco como tenía Luis Pérez aquí, el Banco de los Pobres, que lo llamaba así, que después le cambiaron de nombre. Pero es muy importante que busquen como el SENA. Así les toca estudiar un poquito allá, porque, porque el emprender una empresa no es tanto de decir, bueno, estoy organizado aquí, sino que allá le dan material para hacer una empresa y eso es lo importante, que los jóvenes, hacer empresa no es fácil, pero cuando se asesoran, cuando tienen un derrotero, cuando los van capacitando, es más fácil para ellos. O sea, ya uno porque tiene la empresa ya muy formada, muy real, y solamente es para ciertas cosas, pero hay empresas que llevan una cantidad de elementos que son más difíciles y ahí van teniendo monitoría y monitoría. Y para los jóvenes es muy importante eso. Yo creo que es lo más importante, de meterse a una empresa a donde los vayan guiando, cómo está, no, hágale más aquí, hágale, ¿cierto? Y no se metan en empresas grandes, sino que se vayan formando en cosas pequeñas y van creciendo. Muy Eso es. bien, Luis. Eso es cierto. Es decir, aun cuando lo ideal es primero tenerla como la iniciativa, ¿cierto? Y segundo, buscar el apoyo en ciertas instituciones que lo pueden ayudar a orientar y no lanzarse pues así de buenas a primeras a crear empresas sin tener de pronto el total conocimiento de los diferentes retos que puede llegar a afrontar. Gracias, Luis, muy amable. Profe, ¿Quién perdón, más levantó la mano? Sí, sí, profe, Luis. porque ahí hay muchas frustraciones. Entonces los jóvenes, mire, crear empresa no es tan difícil tampoco. Depende de una empresa, puede ser sea una empresa de arepas, ¿listo? Pero empezar con algo bien fundamentado, unos costos bien puestos en orden. ¿Qué voy a ganar? Que me gane un peso, pero me gane un peso. O sea, empieza a subir el nivel y así es más, porque desafortunadamente muchos de los empresarios, cuando tienen un bajón, entonces no llegan a esforzarse como hablábamos ahorita. Hay que esforzarse, hay que ir hasta allá, si me salió mal esta semana, la otra es mejor. Si perdí plata este mes, en el otro no voy a perder porque va ajustando, se va ajustando a la medida y tenemos que hacer empresa. Nosotros los jóvenes, ustedes los jóvenes tienen que hacer empresa y hay que hacerla. Así sea montando un taller de bicicletas, lo que sea, lo que Lo le que guste, sea. lo que le Señor, guste tiene hacer, toda la razón, lo que lo sea. que le gusta hacer, lo que Bueno, sea. Pero así que le gusta la peluquería, entonces sí, bueno, como una niña que decía ahorita en la otra clase que le gusta, esta niña que le gustaba mucho la moda. Bueno, entonces vaya haciendo desde ya, es vaya haciendo, correcto. vaya escribiendo, tenga un blog Muy y bien. vaya educando. Esa es parte de la empresa. Muy Bueno, bien, Luis, gracias. gracias, Muy profe. amable. Vivian creo que levantó la mano. Vivian, por Valentina favor. tiene la mano O levantada. Valentina, No, no, señor, es Valentina. Valentina, yo leí Vivian. Valentina, Profe, recalcar lo que es la perseverancia, saber que al principio que queremos crear algo, nada va a ser fácil, pero no ante esto no dejarnos frustrar, sino perseverar nuestros sueños. Ya cuando estemos pues montando nuestra empresa, que tengamos también el pensamiento de superarnos cada día más, como se dice, como no, no quedarnos como en un solo sitio, sino, sí, o sea, superarnos, no conformarnos con lo poco que tenemos, sino también ayudar a la gente que lo necesita por medio del empleo, ser muy solidarios también. muy bien. Gracias, Valentina. Creo que Belauri,
¿Quién quiere participar, por favor? Levantó la mano. ¿Quién levantó la Creo que mano? fue Dylan, Ah, profe. ya, Dylan Dylan, Ravelo. Kevin. Ah, bueno, cuéntame. Sí, cuéntame. Profe, yo la levanté. Sí, Bueno, Dylan. no, bueno, lo que he aprendido, no tanto es una idea de negocio. Lo importante, o sea, hay gente que sí tiene la idea y todo, pero es que a veces falta es la capital, ¿sí me entiende? Entonces ese es el riesgo que hay. Entonces por eso hay gente que no se arriesga, porque no tiene la capital ni los ingresos para mantener una empresa. Pero sí creería que para estas empresas hay que ser perseverantes, porque sabemos que en todo no se va a dar de la noche a la mañana. Lleva años, lleva esfuerzo y todo esto. Pero yo pensaría que no hay mejor cosa que ser el dueño de una empresa, porque ahí no tendrías o sea, tú mismo podrías, ¿cómo es? Innovar. Y esa es la idea de una empresa, que sacar cosas nuevas y así, más que todo eso, lo que pienso yo acerca de esto. Muy bien. ¿Quién más, por favor, quiere participar? Dice 2 personas. A ver. ¿Quién más va a participar, por favor? Profe, yo levanté la mano, pero entonces ya Sí, Milton, le, cuéntame. le, le digo ahí. Yo he tenido la oportunidad, digamos, de tener locales. En su momento, pues digamos que fueron una idea de negocio, fueron una idea de un ingreso. Y al principio es difícil. Al principio es muy difícil. Si de pronto los compañeros, alguno ha tenido idea de local, de tener negocio propio, pues se sabe que uno al principio es un autoempleado, trabaja más que cualquier empleado. Todos los días le puedes dar de 6 de la mañana a 8, 9, 10 de la noche. Y si no trabajas, pues no produces. El día que cierras, pues no produces. Entonces, sí es complejo cuando uno empieza a adquirir cierto nivel de ingreso, pues asimismo uno quiere ir creciendo. Y asimismo, pues ya uno también ya no depende de uno y necesita por obligación adquirir o tener alguien que le colabore, alguna ayuda. Y en este país, digamos que acá en Bogotá, puedo hablar por Bogotá, es muy complejo y es muy complicado mantener un negocio pagando servicios, pagando nómina, sin un apoyo estatal, sin un apoyo municipal, porque no llegan a la primera persona que realmente, digamos, yo puedo decir desde mi percepción, que la gran mayoría de negocios que mueven la economía son las tiendas y los barrios, no son las grandes empresas. O sea, todo lo que llega de una gran empresa lo invierten en una pequeña economía que son las tiendas de barrio. Ahí empieza realmente, digamos, el negocio. Muy bien, Milton, gracias. A ver, una última persona que quiera participar. Por favor. Es quien tiene la mano levantada. A ver. Bueno, yo voy a llamar aquí a Ángel. ¿Ya arregló el problema? No. Ángel. ¿Me escucha bien, profe? Sí, ahora sí ya. Pues lo que yo quería decir ahorita que pues en No. primer estado teníamos que tener en cuenta, ¿no? Sí, ahí lo estoy escuchando, Ángel. ¿No? Sí, Ángel. Ah, Sí, lo estoy escuchando. sí. Que pues en primera tener como por ejemplo la idea que principalmente teniendo en cuenta las circunstancias en que se dé la idea y en cómo se quiera emprender, porque pues, tenemos que tener en cuenta, digamos que, por ejemplo, la pandemia, no podemos tener, digamos que la idea de, por ejemplo, hacer una empresa de viajes o algo así por el estilo, porque tendríamos muchos problemas para llevarlas a cabo. Entonces, para crear de ahí, avanzar y perseverar ante
los riesgos que se puedan dar. Y pues desde mi parte yo digo que uno de los, bueno, de las problemáticas que más se podrían ver serían, por ejemplo, lo de la perseverancia, porque digamos que hoy en día muchas personas, digamos que tienen la idea, pero los riesgos y los problemas que se puedan dar durante el camino son los que dañan, digamos que lo que se quiere emprender, cómo se quiere dar y lo que se quiere llegar a hacer. Sería como uno de los mayores problemas, las circunstancias también en las... Sí, aun cuando ya hemos escuchado y durante la presentación les conté, existen organismos que realmente prestan, es cierto, no es mentira. El Fondo Emprender tiene más de 2 billones, escuchen la cifra, más de 2 billones de pesos para prestarle a emprendedores. Es que ser emprendedor no solamente es tener la idea, quiero que esto quede claro, el ser emprendedor es ponerlo en práctica a través de un proyecto. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en ese momento? Aprender a construir un proyecto que finalmente nosotros podamos presentar para ser aprobado. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo aquí es aprender a construir el proyecto que ustedes en el transcurso de su carrera lo van a mejorar para que el día de su tesis ustedes lo puedan presentar. Ahora, si lo quieren llevar a la realidad, ahí desde el mismo SENA, desde el mismo Fondo Emprender, le entregan a ustedes unos formatos que más o menos resumen lo que nosotros vamos a ver aquí poco a poco y en los que usted lo llena, lo pasa y miran la viabilidad financiera del proyecto. Si no existe viabilidad, ellos le ayudan a mejorar el proyecto para finalmente aprobarlo y entregarle ese dinero. No es simplemente ficción, es realidad. Yo les he comentado que los que viven, los que trabajan o han estudiado en el SENA, saben perfectamente que esto es cierto, que no es algo de distracción, sino que la gente le da pereza hacer los proyectos. Quieren simplemente ir a decir, mire, yo tengo esta idea, necesito 100 millones. Eso no se puede hacer así, porque el Estado tampoco puede regalar la plata. Usted tiene que presentar un proyecto en el cual diga, mire, este es mi estudio de mercado, este es mi estudio técnico y este es mi estudio financiero. Me lo validan, por favor, y listo. Pero uno no puede de verdad suponer que va a recibir la plata simplemente porque usted tiene una idea y porque espera que el Estado le entregue un dinero sin ninguna posibilidad de regreso. Ahora, cuando el proyecto es exitoso, existe un Fondo Emprender, le, le, con, no le cobran, se me olvidó el nombre, el dinero que le prestaron, 100, 200 millones de pesos, le condonan el dinero, usted no lo paga. Si el proyecto es exitoso, a usted le dan un tiempo, supongamos 1 o 2 años, para que usted evidencie, ahí hay seguimiento. No es que le entreguen el dinero y usted ya se pierda con el dinero, no. Usted dice, bueno, le presto la plata, ¿a dónde lo va a colocar? A ver, muéstrame qué es lo que va a comprar y le hacen seguimiento permanentemente. O sea, están acompañándolo permanentemente. Entonces, repito, a veces el miedo y el temor por falta de dinero es porque no tiene conocimiento de que existe la posibilidad a través de la construcción de un proyecto de que a usted le puedan colaborar. Luis, creo que tenía algo que apuntar. Profe, sí, 2 cosas ahí. Una es que si uno hace bien el proyecto, así por muy grande o por muy pequeño que sea, ellos también le ayudan a reformar el proyecto, lo encaminan, le muestran las pautas y además de eso, lo que decía el profe, como uno ya está dando empleo, 2, 4, 6, 7 empleos, entonces el gobierno le dice, hombre, hay que superar, le vamos a ayudar más para que tenga más empleados y si ven que es un éxito eso, sí, no le cobran como decías tú, profe, ese dinero ya queda para la empresa Perfecto, muy bien, Luis, muy bien. Es muy importante lo que acaba de afirmar. Bueno, muchachos, entonces, nuevamente mi agradecimiento por su asistencia el día de hoy. Nos vemos mañana nuevamente a la misma hora y ya vamos a ver la parte de las MIPYMES. Vayan pensando ya en los grupos en una idea de negocio. Mañana la comentamos antes de iniciar clase. Comentamos la forma como tienen que pasado mañana hacer la presentación de su idea de negocio.
para que la vayan pensando. Bueno, que tengan buen día y nos vemos mañana. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego. Profe, gracias. Luego, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Que tenga feliz Hasta tarde. luego, profe. Bueno, Gracias, profe. bueno.